Vamos a iniciar hoy con la semiología neurológica y vamos a seguir el esquema vamos a analizar inicialmente los motivos de consulta, es decir, los síntomas por los cuales nuestros enfermos con alguna patología neurológica acuden ya sea a la atención primaria de salud, al servicio de la guardia o a un servicio de internación. Y en segundo lugar vamos a hablar sobre la exploración semiológica, es decir, cómo yo examino, de qué herramientas me valgo para aproximarme al diagnóstico neurológico, qué semiotécnica utilizo para llegar al diagnóstico de una enfermedad neurológica. Como en toda historia clínica orientada al problema, sigue siendo la historia clínica lo más fundamental para llegar al diagnóstico de una enfermedad neurológica. Todo lo referente a la anamnesis es muy importante dentro del diagnóstico clínico. Posteriormente, la exploración física, es decir, utilizar la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación no tienen mucha validez en semiología neurológica. Probablemente uno de los métodos de exploración física más importantes dentro de la semiología neurológica sea la inspección. Entonces vamos a empezar con la historia clínica en sí. Y es importante destacar que dentro de la semiología neurológica se habla de tres tipos de diagnóstico: topográfico, sindrómico y etiológico, como vamos a ver posteriormente. La historia de la enfermedad actual, cuando uno empieza a elaborar la historia clínica del enfermo, es importante con cada uno de los síntomas que presenta el enfermo enfatizar el inicio de los síntomas, la fecha. Importante es la edad. Siempre en semiología la edad y el sexo son los dos elementos demográficos más importantes para poder ponerle un diagnóstico a una enfermedad. En patologías neurológicas es importante la evolución que ha seguido ese patrón sintomático, es decir, esos síntomas, qué evolución han tenido, si ha empeorado el síntoma, si ha progresado, o si el síntoma se ha estacionado, o si la sintomatología es regresiva. Por lo tanto, eso es muy importante. La cronología, importantísimo también. Hay enfermedades que son de presentación muy aguda en patología neurológica, por ejemplo, el accidente cerebrovascular agudo, una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma, se presenta en forma súbita con un déficit motor de un hemicuerpo o con pérdida del habla. Hay otras enfermedades que son de evolución subcrónica, continua, intermitente, recurrente. Por lo tanto, es importante enfatizar cómo ha sido cronológicamente la enfermedad, los síntomas. Y obviamente el motivo fundamental de consulta del enfermo es importantísimo identificar el síntoma cardinal, el síntoma pivote. Es decir, importante es que el médico identifique cuál es el síntoma más importante por el cual el enfermo está acudiendo a la consulta. La forma de comienzo, si es brusco, si es gradual, ya dije esto en cuanto al curso progresivo, si hay remisiones de los síntomas. Los pródromos
Los pródromos son lo que antecede al síntoma cardinal, muy importante dentro de la migraña. Por ejemplo, la migraña tiene pródromos, los ataques de epilepsia también tienen pródromos, aquello que antecede. Entonces, muy importante también. Dentro de esta historia clínica neurológica hemos dicho de que hay 3 tipos de diagnóstico: el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico topográfico y el diagnóstico etiológico. Muy interesante dentro de la patología neurológica es precisar estos diagnósticos. Por ejemplo, hay un diagnóstico sindrómico, un síndrome motor, por ejemplo. Hay un síndrome meningeo, un síndrome medular, un síndrome cerebeloso. Entonces uno puede elaborar estos diagnósticos sindrómicos en el entendido que síndrome es el conjunto de síntomas y signos. Empiezo yo a conjugar los síntomas y los signos, hago un diagnóstico sindrómico y me voy aproximando a la enfermedad en sí, a ponerle un apellido a la enfermedad. En neurología, el diagnóstico etiológico es muy importante. Hay enfermedades de diferente naturaleza, como voy a explicar posteriormente. Entonces, en semiología neurológica uno tiene que preguntarse dónde está la lesión. ¿Será una lesión cerebral? ¿Será una lesión subcortical? ¿Será una lesión del tronco cerebral? Hay que pensar neuroanatómicamente. No es muy fácil hacer diagnóstico en neurología, dado que el sistema nervioso es bastante complicado. Se necesita tener muy buena base anatómica y fisiológica del sistema nervioso. Dentro de los métodos de exploración semiológica, probablemente el más importante sea la inspección. Los estudios neurológicos que el médico va a solicitar son guiados por la historia y la exploración neurológica. Es decir, cuando uno hace una buena historia clínica y sospecha un trastorno, obviamente el examen que uno le va a pedir tiene que ser el pertinente, el que más le ayude a encontrar el trastorno en sí. En la enfermedad actual es importante establecer el momento y las características del comienzo, como dije, saber si es brusco. Generalmente sugiere un proceso vascular o epiléptico, por ejemplo. Estos cuadros, un ataque epiléptico es de presentación brusca, un accidente cerebrovascular igual es de presentación brusca. No ocurre lo propio cuando hay una lesión ocupativa de espacio, por ejemplo un tumor cerebral. Generalmente es progresivo el cuadro, no es tan brusco. Es importante entonces precisar muy bien cómo está evolucionando el síntoma. 3 tipos de diagnóstico: sindrómico, topográfico y etiológico. Entonces, importante es que yo vaya pensando neuroanatómicamente. El accidente cerebrovascular y la demencia, la más frecuente, que es la forma de Alzheimer, el daño neurológico se ubica en la corteza cerebral. Sin embargo, hay otras enfermedades que se pueden localizar no en la corteza. Por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, que es una enfermedad heredodegenerativa, se localiza en una región subcortical por degeneración de la sustancia negra del sistema extrapiramidal. Esta sustancia negra es la que elabora, la que produce la dopamina, y se ha demostrado que en el Parkinson los síntomas que tienen los enfermos es por déficit de dopamina. Hay enfermedades que
cuya localización puede ser el tallo cerebral. Hay otras enfermedades que puede ser más abajo, como la médula espinal. Por ejemplo, el Guillain-Barré es una poliradiculoneuritis desmielinizante. La enfermedad lateral amiotrófica, por ejemplo, el daño no solamente está en la neurona motora superior, en la corteza cerebral, sino también en la neurona motora inferior. Por lo tanto, importante es pensar neuroanatómicamente e intentar ubicar el sitio de la lesión, porque el examen que yo voy a pedir tiene que estar en relación a la sintomatología del enfermo. En cuanto a la etiología, hay enfermedades neurológicas que pueden deberse a múltiples causas. Si hablamos de una enfermedad de naturaleza vascular, el ejemplo más importante es el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, la embolia, el derrame cerebral. Son las dos enfermedades que la podemos enlistar acá como de naturaleza vascular. De naturaleza infecciosa hay muchas enfermedades, por ejemplo la meningitis, que antes de que haya la vacuna mataba a muchos niños, sobre todo menores de 5 años. Hay las encefalitis, hay muchas enfermedades infecciosas de naturaleza viral que pueden comprometer el cerebro. De naturaleza neoplásica, los tumores cerebrales, los astrocitomas. De origen metabólico, generalmente hay encefalopatías que son de naturaleza metabólica, como el coma hipoglicémico, el coma urémico. De naturaleza inflamatoria autoinmune, por ejemplo, el Guillain-Barré. De naturaleza degenerativa, acá hay 3 enfermedades que están asociadas a la edad, al aspecto degenerativo, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Por lo tanto, cuando uno intenta hacer el diagnóstico de la enfermedad, uno tiene que precisar de qué naturaleza es la enfermedad, porque eso es muy importante para orientar la terapéutica. Entonces, voy a empezar con los síntomas neurológicos. Hay muchos síntomas neurológicos, motivos de consulta por los cuales nuestros enfermos acuden al médico. Uno de los síntomas más frecuentes es la cefalea. ¿Quién no ha tenido una cefalea en la vida? Es un motivo muy frecuente de consulta, no solamente en la atención primaria de salud, sino en un servicio de guardia, como causa de internación para estudiar a un enfermo que cursa con cefalea. La cefalea puede ser un síntoma banal, pero también puede significar un tumor cerebral y ser algo muy grave. Una cefalea, por ejemplo, en el contexto de una hemorragia subaracnoidea es muy dramático, muy incontrolable en la cefalea. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que hacer una buena historia clínica frente a un paciente que cursa con cefalea. Las convulsiones, una de las causas más frecuentes de convulsiones es la epilepsia idiopática como tal, que se presenta ya desde joven. Pero también hay convulsiones de otra naturaleza. Simplemente por citar, la neurocisticercosis es una causa, la principal causa de naturaleza parasitaria que cursa con convulsiones. Los trastornos motores, la paresia, la plejía, la hemiparesia, la hemiplegia, que forman parte del síndrome motor y son el principal motivo de internación, de consulta en la guardia cuando un enfermo está sufriendo un accidente cerebrovascular. Los trastornos del habla, disartria, afasia, también son síntomas sumamente frecuentes en los pacientes que sufren el accidente cerebrovascular. Trastornos de la memoria, trastornos del sueño, las apraxias, son síntomas por los cuales nuestros enfermos acuden a la consulta. La cefalea
la podemos clasificar, una clasificación muy arbitraria, obviamente, en 3 tipos: cefalea tensional, la que le puede ocurrir a cualquier persona; la migraña como tal, que ya es una enfermedad a la que hay que tenerle respeto y la que debe manejar el neurólogo; y la cefalea por alguna enfermedad estructural. En la cefalea, en la anamnesis, en la semiología de la cefalea, es importante ver la instalación de la cefalea, cómo se ha instalado la cefalea, con qué frecuencia le viene al enfermo el dolor de cabeza, cuánto le dura, qué tipo de cefalea tiene, si es una cefalea frontal, si es occipital, si es toda el cráneo, si es hemicránea. La intensidad hay que valorar, dónde se localiza, dónde se irradia, el ritmo, con qué periodicidad, qué es lo que hace exacerbar, qué es lo que mejora la cefalea, está precedida por algo, es decir, tiene pródromo, no tiene pródromo. Importante es investigar con qué se trata el enfermo, esa cefalea. Por lo tanto, el paciente con cefalea amerita estudiárselo para saber si es una cefalea banal, rutinaria, asociada al estrés, porque también puede ser una cefalea por alguna enfermedad muy grave, como voy a mencionar posteriormente. Entonces, la cefalea tensional es una de las más frecuentes, predomina en la mujer entre los 30 y los 50 años, es bilateral, es leve, no se agrava por los esfuerzos físicos ni se acompaña de trastornos neurovegetativos. El tratamiento depende del tiempo de la cefalea. Un simple analgésico puede calmar esta cefalea de tipo tensional que no entraña gravedad y que a cualquiera de nosotros nos puede afectar. No es lo mismo la cefalea de tipo migrañosa, que también predomina en la mujer entre los 30 y los 50 años, pero esta cefalea tiene un fuerte componente familiar. Es recurrente, es hemicraneal, es de tipo pulsátil, hay factores que la desencadenan. El 70% de las pacientes viene precedida por aura y trastornos neurovegetativos, es decir, el enfermo, la enferma sabe cuándo le va a venir su cefalea, similar a lo que le ocurre al epiléptico. El tratamiento es sintomático y es preventivo, es decir, el neurólogo acá juega un rol protagónico, es el que debe manejar a estos enfermos, porque amerita que el paciente haga un tratamiento preventivo para que no le venga la cefalea, que es bastante molestosa. La cefalea por causas orgánicas. Esto es muy importante porque esto puede entrañar gravedad, puede ser muy grave y puede ser mortal. Desde una hidrocefalia, pasando por una meningitis, la hemorragia subaracnoidea es una de las causas por la cual la cefalea se vuelve incontrolable y es sumamente aguda. No se controla con cualquier analgésico. Hay que sospechar en un paciente mayor de 40 años. Generalmente es con el esfuerzo por hipertensión arterial y es por rotura de un aneurisma intracraneal. Por lo tanto, un paciente mayor de 40 años que viene con una historia de una cefalea incontrolable, hay que sospechar una hemorragia subaracnoidea. Peor si uno lo encuentra hipertenso al enfermo. La neuralgia del trigémino lo propio. Un tumor cerebral sería lo peor que le puede ocurrir a un enfermo con cefalea. Es importante, generalmente no son cuadros agudos, hay una historia recurrente de cefalea, puede acompañarse de otro tipo de síntomas, y aquí la tomografía cerebral, la tomografía computarizada es fundamental. Hay que olfatear, hay que hacer una buena historia clínica para derivar a tiempo al enfermo, al especialista, al neurólogo. Los trastornos de la visión también son causa de cefalea. La sinusitis, la crisis hipertensiva, es decir, cuando un enfermo está con una hipertensión no controlada o hace una crisis hipertensiva, es un paciente que nunca había tenido una hipertensión arterial y de un momento a otro hace una crisis hipertensiva, puede cursar con cefalea. El síndrome de hipertensión endocraneana también es una causa
Por edema cerebral puede venir dolor de cabeza. Esto es frecuente, por ejemplo, en la encefalopatía hipertensiva, que tiene una triada: cefalea, convulsiones y edema de papila, por un aumento incontrolable de presión alta, y esto se detecta a través de una tomografía donde se ve el edema cerebral. Y acá la cefalea no va a ceder con cualquier analgésico, por lo tanto es importante hacer buena historia clínica en el paciente que viene por cefalea. Dentro de las malformaciones congénitas, la hidrocefalia es una causa de cefalea, pero acá el niño no va a acusar cefalea, sino que va a tener irritabilidad y llanto incontrolable, y eso está expresando la cefalea. La hidrocefalia, la hidrocefalia congénita, la principal causa, es decir, el motivo fundamental, es por obstrucción del acueducto de Silvio. Estos niños necesitan sí o sí hacerle una derivación ventrículo-peritoneal para poder evacuar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, la cefalea se expresa en estos recién nacidos con hidrocefalia a través del llanto y de la irritabilidad. Hay una triada en la que se encuentra la cefalea, los vómitos y el edema de papila cuando hay hipertensión endocraneana. Por ejemplo, un paciente que sufre un accidente cerebrovascular o sufre un trauma craneoencefálico. Si hay esta triada, uno debe sospechar que esa cefalea, esos vómitos y ese edema de papila se deban a hipertensión endocraneana. Uno de los síntomas muy frecuentes, motivo de consulta y de estudio, son las crisis convulsivas. La principal causa de crisis convulsiva es la epilepsia idiopática. Es muy importante conocer los pródromos, el aura. Después de una crisis convulsiva, el paciente queda en un estado postictal, no se acuerda totalmente de lo que pasó. Hay que investigar los factores desencadenantes, qué relación tiene con los ciclos biológicos. Es frecuente que el paciente con epilepsia pueda venirle el ataque, si es una mujer, en el periodo de menstruación. Importante en la historia clínica el inicio, la fecha, a qué edad empezó el problema convulsivo, con qué frecuencia, el tratamiento, qué respuesta hay a los anticonvulsivantes. Importante es hacer una historia clínica en el paciente que convulsiona. El ataque convulsivo se divide en tres fases, en realidad. La fase tónica, en la que el paciente se pone muy duro, hay una contractura generalizada. Esta es la fase tónica. Luego viene la fase clónica, en la que hay los movimientos y las sacudidas bruscas de los miembros. Si es un gran mal, en este caso pierde la conciencia del enfermo, se lo ven, cae al suelo. Hay que cuidar mucho la cabeza, hay que cuidar la lengua, porque puede haber trismus, se contraen los músculos maceteros, se puede morder la lengua. Entonces ese es el peligro de un paciente que convulsiona. Lo primero que hay que hacer es evitar que se golpee la cabeza, evitar que se muerda la lengua. Hay una cialorrea abundante. Después de que pasa la convulsión, queda en una fase de relajación y el paciente no se acuerda absolutamente de nada. Así es la forma de cómo se presenta el ataque convulsivo. Las características de las crisis convulsivas: pérdida de conciencia, hay una modificación de la mirada, el paciente cae al suelo, pierde la conciencia, hay cialorrea abundante, los espasmos son tónicos y, como decía, posteriormente al ataque convulsivo, no se acuerda de nada. Hay en los niños hay una situación que se llaman las convulsiones febriles. Los niños que tienen un umbral epileptógeno muy bajo pueden convulsionar por la fiebre. La clasificación, hay una clasificación muy importante dentro de las convulsiones: las crisis parciales, las crisis generalizadas. En las crisis parciales no
no hay pérdida de conciencia. Las crisis generalizadas, acá hay pérdida de conciencia, aquí hay una variedad de formas, desde las ausencias, las crisis mioclónicas, clónicas, tónicas, las crisis no clasificadas y el estatus epiléptico, cuando las crisis son subintrantes, no hay periodo intercrisis, el paciente tiene que ser llevado a una sala de terapia intensiva. Entonces hay una clasificación muy importante que la maneja el neurólogo, porque estos enfermos deben ser referidos al neurólogo. Lo que hace un médico en atención primaria de salud es hacer los primeros auxilios, evitar que se golpee la cabeza, que no se vaya a morder la lengua, que no se broncoaspire. Se le da una droga anticonvulsivante tipo la difenilidantoína sódica. Es decir, lo que uno debe hacer es controlar la crisis convulsiva y posteriormente derivar al paciente al neurólogo para que le haga todos los estudios que sean necesarios. En el estatus epiléptico, cuando la crisis convulsiva dura más de 30 minutos, esto es muy peligroso porque el paciente puede entrar en hipotensión, depresión respiratoria y muerte. Hay hipoxia, acidosis, edema cerebral y puede haber daño estructural. Las causas más comunes en los niños son las infecciones del sistema nervioso central, las alteraciones metabólicas. En los adultos pueden ser por tumores cerebrales, trauma craneoencefálico y la enfermedad vasculocerebral. Hay una variedad de causas de convulsiones, desde lo infeccioso, las meningoencefalitis, las crisis febriles, los abscesos cerebrales, encefalopatía hipóxico-metabólica. También el paciente puede convulsionar por un desequilibrio hidroelectrolítico, por hipoxia, por un trauma craneoencefálico, por tóxico, y la causa más frecuente de crisis convulsiva es de tipo idiopática, lo que se llama la epilepsia. Las crisis generalizadas es una crisis que afecta a todo el cerebro desde el inicio de la misma y cursa con pérdida de conciencia. En cambio, las crisis parciales comienzan en un foco, en una zona concreta del cerebro, y puede haber o no pérdida de conciencia y luego se va diseminando la onda. Las crisis de ausencia son muy interesantes, fundamentalmente en los niños. Este niño de 4 años acude a consulta por haber presentado 15 episodios. Las crisis de ausencia son episodios donde se desconecta de la realidad y duran aproximadamente muy poco tiempo, 3 a 5 segundos. El niño empieza con una mirada fija, no tiene movimientos tónico-clónicos, no hay respuesta a estímulos externos, es decir, se desconecta el niño, hay recuperación espontánea, está febril en todo momento. Si estaba en la pizarra, por ejemplo, se le cae el objeto, se le puede caer la tiza o cualquier otro objeto que haya tenido en la mano. Entonces, a esto se llaman las crisis de ausencia. Una alteración breve de la función cerebral debido a una actividad eléctrica anormal. Son epilepsias idiopáticas primarias entre los 3 y los 12 años de edad, con picos de aparición entre los 5 y los 7 años de vida. Son típicas de la infancia. Existe predisposición familiar o antecedentes de crisis convulsiva, pero son de buena evolución. La hemiplegia o la paresia es la forma más frecuente con la cual debuta un enfermo que sufre un accidente cerebrovascular. Hemiplegia, cuando hay pérdida total de la fuerza muscular. Hemiparesia, cuando hay una disminución. Paresia es la disminución de la fuerza con conservación de la motilidad. Cuando veamos cómo se explora la fuerza muscular, vamos a ver que hay maniobras para determinar la fuerza muscular, pero por hoy en esta clase lo que vamos a describir es el síntoma como tal, no la semiotecnia, sino el síntoma como tal, la hemiplegia o la paresia. Estos dos síntomas son la forma de presentación más habitual
de lo que es un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. ¿Cuál es la nomenclatura topográfica que se utiliza? De acuerdo a cómo se distribuyen las paresias o plejías, se les da la siguiente denominación. Cuando hay una hemiparesia o una hemiplejía de un hemicuerpo, la nomenclatura es F para facial, B para braquial y C para crural. Es decir, hay una hemiparesia facio-braquio-crural. Si es derecha o es izquierda, y se indica con estas letras. Puede ser hemiplejía o puede ser hemiparesia, depende la intensidad de la fuerza muscular. Si es una disminución de la fuerza muscular es hemiparesia, pero si es una pérdida total de la fuerza es una hemiplejía. Por ejemplo, con cruces uno puede significar si es armónica la hemiplejía o la hemiparesia, o si es disarmónica. Por ejemplo, la hemiparesia o la hemiplejía de la cara es armónica con los brazos y con las piernas, es decir, es armónica. La cara, el brazo y la pierna, sea izquierdo o sea derecho el hemicuerpo, es decir, hay la misma intensidad. Sin embargo, acá se ve un predominio de la pierna. Por lo tanto, eso hay que escribirlo, hay que anotarlo en la historia clínica. Entonces, este compromiso motor es disarmónico porque es a predominio crural. La C, hemos dicho que es crural, ¿verdad? La C es crural, la B braquial y la F facial. Por lo tanto, en este paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, hay un predominio, hay mayor compromiso de la pierna izquierda, en este caso en el dibujo, que del brazo o de la cara. Y eso tiene una connotación clínica, topográfica con la lesión. No es lo mismo que en este dibujo, que es armónica, es decir, la intensidad de la hemiplejía o de la hemiparesia es armónica. Acá hay un predominio del brazo derecho, es decir, está más parético el brazo derecho, más parético en relación a la pierna y a la cara. Acá hay armonía, la hemiplejía es armónica, es decir, la intensidad de la plejía o de la hemiplejía en este caso es armónica. Eso es muy importante cuando uno describe, porque yo puedo hacer estos dibujos en la historia clínica y esto es habitual, es un lenguaje con el que el neurólogo anota en la historia clínica el compromiso motor del enfermo. Entonces, dentro de esta nomenclatura, hemos dicho que puede ser armónica y disarmónica. Entonces hay que señalar cuál es el segmento que predomina. Cuando se pone una cruz, quiere decir que la hemiparesia, la hemiplejía es poca. Si se pone 2 cruces, que es mediana. Y cuando se pone 3 cruces, quiere decir que es un mayor compromiso motor. Lo peor que le puede ocurrir a un enfermo es entrar en estado de coma. Coma en griego significa sueño profundo. Es una verdadera emergencia neurológica. Este es un enfermo que ha sido una enferma que ha sido traída a la guardia, donde aquí se ve que está con un tubo orotraqueal, está con una sonda nasogástrica, está totalmente desconectada. Entonces, estos enfermos son llevados, son traídos a la guardia. No es habitual que estos enfermos sean llevados a una atención primaria de salud porque es grave. Estos enfermos son llevados al servicio de guardia. Un paciente que entra con algún trastorno de la conciencia es llevado directamente al servicio de guardia. La conciencia es una función de integración cortical que permite al ser humano darse cuenta tanto de su medio interno como externo y responder eficientemente a las necesidades derivadas de dicha interacción. Es una propiedad de mantenernos en contacto con nuestro medio interno y con el medio que nos rodea.
Una de las causas por la cual el enfermo puede ser llevado al servicio de guardia por una pérdida súbita de la conciencia es el caso de un paciente que sufre un accidente cerebrovascular hemorrágico, habitualmente por una rotura de un vaso intracerebral. Aquí se ve una imagen hiperdensa que está desviando la línea media, ha inundado el sistema ventricular por una hemorragia intracerebral. Una de las causas muy frecuentes de pérdida de conciencia, es decir, de estado de coma, es un accidente cerebrovascular hemorrágico. La hemorragia subaracnoidea es otra causa por la cual el paciente puede ser llevado, puede haber tenido un estado de coma por rotura de aneurismas. Cuando se rompe un aneurisma cerebral con el que ha nacido la persona, el paciente empieza con cefalea desde un principio intensa. La cefalea es uno de los síntomas cardinales cuando un paciente sufre una hemorragia subaracnoidea. La sangre inunda el espacio subaracnoideo y esto se ve por la tomografía. Estos enfermos, cuando se los explora, también tienen rigidez de nuca, rigidez cervical. Y la cefalea generalmente no cede con cualquier analgésico hasta que se da drogas muy especiales. Por lo tanto, la rotura de un aneurisma intracerebral se expresa como una hemorragia subaracnoidea y habitualmente el enfermo puede debutar con una pérdida súbita de conciencia. Hay también el coma metabólico por cualquier causa metabólica, hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, hipernatremia, la encefalopatía hepática en los pacientes cirróticos terminales, la encefalopatía urémica por el exceso de amoníaco en sangre, la enfermedad de Addison, el hipotiroidismo, el coma mixedematoso, la crisis tirotóxica, el hipopituitarismo, la hipercalcemia. Todas estas causas son de naturaleza metabólica. Es decir, cuando un enfermo es traído a la guardia en estado de coma, el médico tiene que discriminar si el coma es de naturaleza metabólica o es de tipo traumática o por algún problema cerebrovascular. El trauma craneoencefálico obviamente es también una causa importante del estado de coma, pero ahí uno no necesita pensar demasiado porque hay el antecedente del trauma craneoencefálico. En cambio, cuando no es por un trauma craneoencefálico, hay que discriminar si el coma es por una causa netamente neurológica, y en este caso lo más frecuente es que sea de naturaleza cerebrovascular, por un accidente cerebrovascular, o si uno descarta una causa primariamente neurológica, hay que pensar en un coma de naturaleza metabólica, por alguna enfermedad metabólica que sufre el paciente. Otro de los trastornos muy frecuentes dentro de los motivos de consulta en neurología son los trastornos del lenguaje, la afasia o la disartria. Estos dos médicos eminentes de la escuela europea fueron los que estudiaron mucho los trastornos del lenguaje. El doctor Broca, de nacionalidad francesa, y el doctor Karl Wernicke, de nacionalidad alemana. El doctor Broca descubrió este centro que está en el lóbulo frontal izquierdo y el doctor Wernicke describió el centro que lleva su nombre en el lóbulo temporal izquierdo. En la parte posterior e inferior del lóbulo frontal está implicada de manera primordial este centro, el centro de Broca, que es el que codifica el área. Cuando se daña esta zona, se genera afasia. La persona comprende lo que escucha, pero tiene problemas en articular el lenguaje.
Por lo tanto, es una afasia que se llama de tipo motora. Y en el lóbulo temporal, en la parte posterior y superior del lóbulo temporal, que se extiende hacia arriba en el lóbulo parietal, desempeña una parte fundamental en la comprensión del habla, es el área de Wernicke. Cuando se daña esta zona, el lenguaje es constante y gramaticalmente bien estructurado, pero contiene muchas palabras sin sentido. Por lo tanto, las dos formas más frecuentes de afasia son la afasia de Broca, que es de tipo motora. El paciente entiende lo que escucha, pero no puede pronunciar las palabras. Habla muy poco, es consciente de su problema. Tiene gran esfuerzo para hablar, la gramática es simple y la comprensión es normal. En cambio, cuando hay daño del lóbulo temporal en el área de Wernicke, la afasia de tipo sensorial es al contrario, es un paciente que habla demasiado, pero no es consciente de los problemas que tiene en cuanto a su lenguaje. El aspecto es muy alterado, transforma las palabras y no comprende. No comprende. Esa es la diferencia entre la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. Quiero repetir que la afasia es el trastorno, la enfermedad con la que más frecuentemente acude el enfermo es en el contexto de un accidente cerebrovascular. Afasia, trastorno del habla con un trastorno motor hemiparético o hemipléjico en forma aguda, eso habla de un trastorno cerebrovascular. Otro de los trastornos dentro de la semiología neurológica es lo que se llama las apraxias. La apraxia es la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos en respuesta a estímulos apropiados. Muchos de nuestros actos motores hemos aprendido, por ejemplo, el abrir una puerta, el tirar una moneda al aire, el encender el auto, el colocar en una taza las bolsitas de té, batir el té, peinarse, abrocharse la camisa. Todos esos son actos motores que se van aprendiendo. Cuando el paciente pierde esa capacidad de ejecutar un acto motor previamente aprendido, a eso se llama apraxia. Entonces, en las apraxias hay una disociación entre la idea del movimiento y la ejecución del mismo. Por ejemplo, el hacer un saludo tipo militar, el saludar con la mano, eso es un acto que hemos aprendido. El agarrar, el sacar, el retirar un cigarro de la cajetilla, encenderlo y fumar, ese es un acto que hemos aprendido. Entonces, en la apraxia hay muchos actos que el paciente los pierde. Estos actos pueden ser simbólicos, como hacer un saludo típico, un baile o señalar algo. Estos movimientos también pueden ser de tipo expresivos, gestos tales como despedirse de un amigo, besar a una pareja, esto lo va perdiendo, lo pierde, a eso se llama apraxia. Cepillarse los dientes, asearse o afeitarse. Cuando el paciente pierde este acto motor que lo aprendió, a eso se llama apraxia. Si un arquitecto sufre de un accidente cerebrovascular o debuta con un tumor cerebral, todo eso que él aprendió en la universidad, el diseñar una casa, una construcción, eso ya no lo va a poder hacer. A eso se llama apraxia. Se pierde ese acto motor que aprendió la persona. La apraxia cinética, en la apraxia cinética los pacientes presentan una pérdida de destreza
de realizar movimientos finos, graduales, precisos, independientes de los dedos, pero coordinados. No va a poder escribir, y esto puede ser por una lesión de la corteza premotora en el hemisferio dominante. Las causas más frecuentes de la apraxia pueden ser un tumor cerebral, una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la demencia, el accidente cerebrovascular, una lesión cerebral traumática. Esas son las causas más frecuentes de apraxia. Y finalmente el vértigo. El vértigo es un trastorno del equilibrio caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o los objetos que lo rodean. Cuando un enfermo acude a la consulta por este síntoma, hay que discriminar si el vértigo es periférico, que es competencia del otorrinolaringólogo, o hay que ver si no es un vértigo de tipo neurológico, y eso es competencia del neurólogo. El 70% de los casos de vértigo es por problema periférico, por problema de oído interno, y el 30% es por problema del octavo par craneal, los núcleos vestibulares, el cerebro, los núcleos oculomotores o sustancia reticular. ¿Cómo yo discrimino un vértigo periférico del central? Es decir, como esta es una clase de neurología, el vértigo central tiene estas características. Son permanentes, no remiten, no tienen compensación, se acompañan de nistagmo vertical, no tienen hipoacusia, es decir, no cursan, no se asocia a hipoacusia, y generalmente no existe manifestación vogal. No es como el vértigo periférico en el que el paciente puede tener náusea, puede tener vómito, sudoración profusa, y puede ser porque se le subió de golpe la presión arterial. Y es posicional, el vértigo periférico es posicional. Al hacer el cambio de posición es ahí cuando tiene la sensación de ese movimiento giratorio. En cambio, el vértigo central tiene todas estas características. ¿Cuáles son las enfermedades neurológicas que pueden cursar con vértigo? La esclerosis múltiple ocurre sobre todo entre los 20 y los 40 años, lesiones degenerativas o desmielinizantes del sistema nervioso central. Ahí está el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, infartos cerebelosos o del tallo cerebral y los tumores. Entonces esas son las causas más frecuentes de vértigo. Por lo tanto, el desafío para un médico en el paciente que viene a la consulta con historia de vértigo es discriminar si el vértigo es periférico, que es de mejor pronóstico, y el vértigo de naturaleza neurológica, que es de peor pronóstico. El vértigo periférico tiene un cuadro clínico característico con una tríada clásica: acúfeno, hipoacusia y el vértigo como tal. Hay manifestaciones vagales y el vértigo se compensa en un periodo no mayor de 3 semanas. No es así el vértigo central porque ese es más permanente. Y finalmente los trastornos musculares. Puedo yo enfrentarme a un enfermo que viene con historia, la familia lo trae, el enfermo con historia de debilidad y atrofia de los miembros, como se ve acá. Una de las enfermedades más frecuentes en la que la clínica empieza con debilidad y atrofia de los miembros, sean superiores o inferiores, es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad heredodegenerativa. Ocurren de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes, y la atrofia espinal progresiva. Por lo tanto, estos dos síntomas, debilidad e hipotrofia y atrofia de los miembros inferiores, hay que pensar en una esclerosis lateral amiotrófica. Estos son entonces algunos de los síntomas neurológicos más importantes que quería comentarles. En la otra clase vamos a continuar con la exploración neurológica, es decir, cómo exploramos a este paciente que viene por algunos de estos síntomas neurológicos. Muchas gracias.